Queridos amigos, queridas amigas, estamos otra vez aquí en su programa Diálogo Abierto, ya iniciando el mes de mayo, el mes en el que recordamos a nuestras queridas mamás también, aquí en el Perú y en otros lugares del mundo también. Y estamos ya listos para estudiar la palabra de Dios. Está ya con nosotros también nuestro invitado, un invitado del todo especial porque él en realidad está detrás de cámaras siempre dirigiendo este programa, el pastor Jesús Anco. Jesús, bienvenido al programa. Muchas gracias, Benjamín, y una alegría, pues. Oye, qué rápido se ha pasado el mes. Y bueno, ya estamos pues en la lección 5 de este maravilloso tema del gran conflicto. Feliz aquí, Benjamín, de poder participar en el diálogo de la palabra de Dios. Siempre es una alegría tenerte a ti, Jesús, acá. Creo que es un bonito momento. Te cuento que nos miran del África, nos miran de Europa, no sé si de Asia nos miran, de Norteamérica, hay mucha gente que nos mira, de Centroamérica, aquí distintos países también de Sudamérica nos están mirando, y quisiéramos saludarles a ellos. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo que sí, sin duda, a ti amigo, amiga que nos estás viendo desde otras partes del mundo, realmente Dios te bendiga grandemente, porque sin duda, pues, el estudio de la palabra de Dios va a fortalecer tu vida en todas tus áreas. Así es que un abrazo a la distancia y sigue adelante con el estudio de la palabra de Dios. Querido amigo, también queremos saludar a los oyentes de la radio Nuevo Tiempo, porque aquí en Lima, en la 103.3, hay muchas personas, yo me voy a animar a decir unas decenas de miles, ¿no?, que nos están escuchando en este momento. Y recibe un fuerte abrazo de tus amigos acá de la Facultad de Teología de la Universidad Peruana Unión y de este programa, el programa Diálogo Abierto. También a nuestros amigos que nos escuchan en los otros diales, aquí en Tumbes, en Piura, en Arequipa, en Juliaca, Huancayo, Cusco, Trujillo, Chiclayo y bueno, con seguridad muchas más otras ciudades más en las que está presente Nuevo Tiempo. También reciban ustedes un fuerte abrazo, que Dios los bendiga grandemente y esperamos que el estudio de esta semana sea de gran bendición para tu vida. Como es costumbre nuestra, querido Jesús, iniciamos siempre estudiando la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios, haciendo una oración y te voy a pedir que por favor ores. Vamos a orar. Amado Padre que estás en el cielo, estamos por iniciar este diálogo basado en tu palabra, en este maravilloso tema como lo es la fe. Dios Santo, abre nuestras mentes, tu Santo Espíritu pueda iluminarnos, Señor, para que a través del estudio de tu palabra podamos encontrar la importancia de la fe en ella, para que de esa manera, Señor, podamos ser victoriosos en este gran conflicto. Guíanos, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, la lección 5 para el 4 de mayo del 2024. Estamos estudiando el tema titulado Fe contra todo pronóstico y hay un versículo que se nos sugiere memorizar, es el del Salmo 119:11, un texto bastante pequeño. Dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es un texto muy bonito, muy conocido también, pero vale la pena que tú también te lo grabes en la mente y en el corazón. Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bueno, capaz una de las cosas a las que uno más tiene temor, Jesús, es la muerte, ¿no? Sin duda. Pero en la historia cristiana tenemos gente que parece que no tenía miedo a la muerte, o será que tenía también, pero de alguna forma encontraron un valor especial. Estos mártires, gente que luchó. ¿Qué nos puedes comentar a modo de introducción, tal vez, de esta lucha por la supervivencia, pero al mismo tiempo este deseo de entregar la vida por la fe que uno tiene, ¿no? Sí, sin duda, Benjamín.
la historia cristiana, especialmente en el medioevo, está lleno de personas quienes estuvieron dispuestos a entregar su vida. Algunos fueron protegidos por Dios, algunos murieron pues en la hoguera, fueron decapitados. Realmente es sorprendente cómo ellos tuvieron ese valor, esa tenacidad para poder morir por sus convicciones. Y esto, pues sin duda a mí me llama también la atención porque la fe que ellos tenían en la palabra de Dios, en la promesa, en el mensaje, hacía que ellos puedan, sin temor a la muerte, salir y dar el paso al frente para poder continuar predicando ese mensaje aún a costa de sus vidas. Entonces pienso que en la palabra estaba ese poder que los impulsaba para no temer frente a la muerte y poder aún dar su vida en sacrificio. Tal vez un poquito antes de entrar al tema del estudio, porque vamos a hablar un poco de los reformadores y la experiencia que ellos han vivido, solo como a modo de introducción, ¿no? Pensar incluso en Pablo, en Pedro, es interesante ver a estos hombres enfrentando la muerte. No sé, yo pienso que de alguna manera como seres humanos habrán tenido en algún momento también un momento de dificultad, ¿no? No debe haber sido tan sencillo, pero el texto bíblico como que no presenta eso, ¿no? Da la impresión de que realmente ellos nunca tuvieron dificultad, sino que pasaron todas las situaciones, enfrentaron con valor, con firmeza. Sí, quizá la descripción más gráfica cuyo registro tenemos más claro es el martirio y la muerte de Esteban en Hechos capítulo 7. Y cómo Esteban, pues, evidentemente discute ante el Sanedrín, conociendo que estaba en riesgo su vida. Ya Pedro y Juan habían sido llevados a prisión, ya se los había amenazado, pero aún así, pues Esteban, uno de los diáconos de la iglesia primitiva, no tiene temor. Y ya cuando estaba siendo arrastrado, dice la palabra de Dios, que él menciona, ¿no? Veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre. Realmente es una descripción, realmente parece fuera de la naturaleza humana. O sea, sí, sin duda, así lo describe la palabra de Dios. Entonces yo imagino que también pasó lo mismo con Pedro, pasó lo mismo con Pablo, pasó lo mismo con casi todos los apóstoles que sufrieron martirio y muerte por causa de Cristo, ¿no? Bueno, queridos amigos, solamente para reflexionar, ya entramos ahora al tema mismo, pero solo para reflexionar, mira, yo creo que la experiencia de comunión que ellos tuvieron con Dios, esa cercanía que tuvieron con Dios, hizo que Esteban pueda mirar el cielo abierto y al Señor Jesús sentado en el trono. Amén. Y claro, las piedras cayeron, pero con seguridad ni sintió las piedras de la emoción que sentía de ver a su Dios sentado allá y saber que las promesas eran reales. Lo mismo, como dice el pastor Anco, deben haber vivido muchos de estos mártires que vivieron y tal vez no tuvieron el tiempo de contar la historia. El Espíritu Santo no inspiró a otro para decir lo que pasó, como fue en el caso de Esteban. Bueno, hablemos de los reformadores, porque ellos también vivieron momentos muy difíciles, especialmente en su relación con la palabra de Dios, porque la palabra de Dios no era, digamos, un elemento en el que se podía muy libremente leer, estudiar, hablar de eso en ese tiempo. Sí, sin duda, pues, en el medioevo, estamos hablando pues desde los años 538 después de Cristo hasta los años, la caída de Constantinopla o de repente más adelante todavía en los 1600, tenemos una serie de personajes pues que comienzan esa idea de traducir el texto bíblico al lenguaje del pueblo. Comienzan allí algunos valdenses, otro personaje también es Juan Wycliffe, otro personaje es Juan Hus, Jerónimo, entonces que comienzan a realizar ello en un momento cuando pues todo el texto bíblico estaba solamente limitado a que se lo lea y se lo pueda de repente hablar en latín, que era la lengua oficial
de la iglesia cristiana de aquel entonces. Entonces, pero estos hombres se dieron cuenta que no estaba bien que el pueblo pues no entendiese la verdad, la palabra de Dios y esté escuchándolo en latín. Así es que ellos comienzan con esa idea, lo cual no gusta al prelado, al clero. Por lo tanto, comienzan a haber amenazas y, bueno, Juan Wycliffe sufrió constantes amenazas, aunque Dios lo preservó de la muerte. No fue la misma suerte con John Hus, por ejemplo, o con Jerónimo, quienes también tradujeron la Biblia al checo, pero al final fueron muertos en hoguera. Martín Lutero, que también traduce la Biblia al alemán, también es amenazado, pero allí Dios lo protege y él no es muerto. Pero Tyndale, por ejemplo, que es inglés, él sí, aun cuando su traducción fue algo muy bueno, sin embargo, murió también en la hoguera. Bueno, tantos personajes que han mencionado, sería interesante que ustedes se den el tiempo de buscar en internet un poco de sus nombres, ¿no? Porque con seguridad detrás de cada uno de ellos hay una historia impresionante que les va a motivar muchísimo. ¿Por qué ellos estaban tan decididos a traducir en primer lugar la Biblia? Tal vez un poquito antes de hablar de sus motivaciones. ¿Qué buscaban? ¿Por qué querían traducir la Biblia? Ellos entendieron claramente que era la palabra de Dios y no los comentarios de los eruditos, los comentarios del clero, los que eran lo que era la base de la religión cristiana, de la iglesia cristiana. Entonces, al entender ellos eso, entonces rápidamente buscaron que todos tuvieran acceso a la fuente de la vida, la fuente de nuestra salvación, la base de nuestra salvación, que es el mensaje proposicional. Por lo tanto, ellos entendieron eso y quisieron compartirlo con todos. Y aun cuando ellos pues leían el latín, muchos de ellos eran pues religiosos, algunos eran líderes también dentro de la iglesia cristiana, ellos comienzan con esa tarea y es cuando pues la iglesia de aquel entonces, la iglesia católica, pues va en contra de ellos. Pero muy bonito el deseo, ¿no? Ese deseo, ese corazón hermoso de decir, bueno, yo quiero que mis hermanos también puedan leer en su idioma materno, porque ellos no pueden leer latín, en otros casos no pueden leer hebreo, no pueden leer griego, ¿no? Pero puedo yo ponerles en el idioma que ellos sí pueden leer y entonces compartir eso. Realmente ellos entendían que el mensaje era para todos los pueblos, naciones y lenguas, porque ese es un tema bíblico, ¿no? No es un tema simplemente que a ellos se les ocurrió, sino que el mensaje era para todos los seres humanos, ¿no? Sí, pero algo aconteció después que Jesús parte al cielo con la iglesia. Y eso, pues, históricamente se puede entender porque comienza a introducirse una serie de intereses dentro de lo que viene a ser la propia iglesia, que era la iglesia cristiana. El tema del poder, el tema económico, y comienza entonces a cambiar la base, ya no la palabra de Dios, ya no la Biblia, sino simplemente lo que los especialistas, los eruditos creían respecto a la Biblia. Era prácticamente como una verdad de segunda mano y no la verdad que Dios había dejado para su pueblo. Ahora vamos a hablar de un tema que tal vez es un poquito delicado, Jesús, porque estamos hablando de las traducciones bíblicas y creo que hay muchas, ¿no es cierto? Dime, ¿todas son iguales? ¿Hay algunas recomendables? ¿Hay unas menos recomendables? Voy a poner algunas frente a la mesa para ti, ¿no? Por ejemplo, estoy pensando, hoy en día existe una Biblia, que es la Biblia, que de alguna manera es la Biblia LGTB. Hoy en día existe una Biblia que es una Biblia feminista. Existe una Biblia que es la NBI. Existe una Biblia que es la Biblia, Biblia textual, la BTX. Es la Reina Valera. En inglés la King James. En español tenemos una variedad. Dime, ¿será que
todas podemos considerarlas del mismo nivel. ¿Cómo tú evalúas eso? Bueno, pienso que existen tres tipos de versiones. Una versión que es literal, que busca alinear las palabras hebreas y griegas con alguna palabra del lenguaje al cual es traducido. Vale decir, estamos aquí en el español, ¿no? Entonces, la palabra griega a una palabra en español que sea equivalente. Entonces, la traducción es más literal, como que palabra por palabra. Esas son versiones más literales. Tenemos allí, por ejemplo, la Reina Valera del 60, tenemos allí la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Schocker, tenemos la Biblia de las Américas, otra Biblia también podría ser la Bober Cantera, etc. Entonces, esas son literales, pero también tenemos algunas versiones que son dinámicas, vale decir, ya no es el énfasis en sí las palabras griegas, hebreas, sino es ya la idea, vale decir, la oración. Entonces, eso como que le da un poquito más de dinamismo al texto. Se hace más bonito el lenguaje. Claro, un poco más comprensible. Entonces, ahí tenemos algunas versiones como la nueva versión internacional, que también es viene a ser una versión más dinámica. Pero luego también tenemos otras versiones que son ya más de paráfrasis, o sea, como que se alejan un poco más del texto, ya ni de la oración, sino de una idea más general, buscando las palabras más adecuadas dentro del lenguaje, pero alejándome del texto griego-hebreo. Entonces, es como que la versión literal está más pegada al texto hebreo-griego, la versión dinámica está un poco alejada, pero no tanto del texto hebreo-griego, y la paráfrasis que está mucho más alejada. Entonces, y la paráfrasis también, hay veces el lenguaje es muy, muy bonito, ¿no? Especialmente las poesías quedan pero hermosas. Claro, porque ahí no están interesados tanto en cuál es el equivalente del texto hebreo-griego, sino están más interesados que la persona entienda o vea en sí un mensaje más hermoso de lo que es el texto. Las paráfrasis, bueno, personalmente no recomendaría las paráfrasis porque en sí se han alejado demasiado del texto de hebreo-griego en su afán de poder ser más asequibles al lector. Entonces, pienso que las versiones tanto literales como las versiones dinámicas todavía podrían usarse para diferentes funciones. Si uno quiere investigar también el texto bíblico, las versiones literales. Si uno quiere presentar el tema a un público para que le puedan entender, las versiones dinámicas. Muy bien, gracias, Pastor Jesús Anco. Queridos amigos, si me permites, yo voy a añadir una nueva categoría a esas traducciones, ¿no? Que son las traducciones ideológicas. Hoy en día nosotros tenemos ciertos grupos que tienen ciertas ideologías y que están tratando de hacer traducciones en base a su ideología. Yo creo que ahí hay que tener más cuidado ya. Eso me parece que va en un nivel mucho más lejano y hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado para poder tomar una Biblia ideológica, que tiene una ideología por detrás de su traducción. Entonces, decía esto, ¿sabes por qué? Porque tú mencionabas el hecho de que, bueno, la palabra de Dios ha sido atacada en esos momentos porque no querían que se traduzca, ¿no? Ahora me parece que el ataque a la Biblia es al revés, o sea, ahora ya tradúzcanlo como ustedes quieran, ¿no? Es interesante cómo cambia la situación y cómo el formato y también la asequibilidad de la Biblia, o sea, que sea más asequible, ha crecido. O sea, ahora, en los tiempos de Jesús, era un lujo tener la Biblia. O sea, ¿quién había en la sinagoga y eso? De repente no estaban todititos los escritos, ¿no? Algunas sinagogas tenían todos los escritos, porque todos eran en pergaminos, en rollos. Pero ya con la invención de la imprenta en los 1520, entonces se hace ya, la producción es en serie. Entonces ya
el hecho de escribir la Biblia no era un trabajo tan arduo, tan largo y tan costoso. Entonces, bueno, eso se añade más cuando en la era digital ya pues tenemos el texto bíblico prácticamente en digital y cualquiera lo puede imprimir si gusta o lo tiene en el dispositivo, la computadora, etc. Entonces, nos damos cuenta que ahora es más asequible en casi todos los niveles y en todo el mundo la palabra de Dios. Sin embargo, el tema de el poder traducir o el poder interpretar el texto bíblico prácticamente ha también diversificado y casi todas las diferentes denominaciones, que de paso han crecido un montón las denominaciones cristianas, pues dicen tener toda su base en la Biblia. Dicen, no, nosotros estamos basados en la Biblia y nosotros tenemos la verdad. Y bueno, esa es ahora la situación en la cual nos encontramos. Ahora no es la escasez de Biblia, ahora es la confusión de interpretaciones, ya guiadas por algunas tendenciosas y muchas ideologías también detrás de ellas. ¿No? Bueno, hay que tener cuidado con eso. Ok, ahora vamos a hablar un poquito ya tenemos el texto bíblico, tenemos las traducciones, algunas más recomendables que otras, ¿no es cierto? Otras tal vez no recomendables desde mi punto de vista. Y, queridos amigos, necesitamos interpretar el texto. ¿Cómo hago para que yo interprete el texto de forma correcta? ¿Qué principios puedo seguir? Bueno, la misma palabra de Dios nos muestra que existe una persona que inspiró a los profetas. Y esa persona es el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Y esa misma persona es la que está dispuesta a poder conducirnos a toda verdad. O sea, no se trata de una habilidad mía, no es un asunto de que yo domino ciertas técnicas e interpreto el texto. Es que la inspiración y la iluminación, ambas acciones son realizadas solamente por el Espíritu Santo. Importante tener esto en mente, queridos amigos, porque hay veces puede pasar que algunos de nosotros, especialmente los que estamos de este lado de la pantalla, pensemos de que somos los que tenemos la última palabra respecto a interpretación del texto bíblico. Pero la última palabra, como bien lo dice el pastor Jesús Anco, solo lo tiene Dios mismo, quien lo inspiró, el Espíritu Santo, en la persona del Espíritu Santo. Él es el que puede abrir nuestra mente, Él es el que puede hacer que nosotros comprendamos el texto bíblico, Él puede hacer que nosotros entendamos temas que tal vez son difíciles de comprender, no son tan sencillos de entender, pero que de alguna forma están ahí presentes en la palabra de Dios. No sé si quieres añadir algo más sobre este tema. Justo, quería compartir con nuestros amigos dos pasajes que pienso que son muy importantes y que sustentan lo que les he mencionado. El primero se encuentra en 2 de Pedro 1:21, cuando declara el apóstol Pedro, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, siendo conducidos por el Espíritu Santo. Es curioso el término griego que se emplea en este versículo, que tiene que ver con traer, conducir. Por otro lado, tenemos el otro pasaje que está en San Juan, el capítulo 16, versículo 13. San Juan 16, 13. Dice la palabra, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Es curioso este texto porque nos muestra una serie de acciones que el Espíritu Santo, la misma persona que condujo al profeta que escribió el texto bíblico, dice el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces, no soy yo quien voy a la verdad, es el Espíritu Santo quien me guía a la verdad. Segundo lugar, hablará todo lo que oyere. Es el Espíritu Santo quien habla
a la mente de la persona. Es curioso que el texto que nosotros leímos como texto principal de este repaso nos muestra la importancia del corazón. Bueno, para el pensamiento judío el corazón es la mente, y es en la mente donde el Espíritu Santo comienza a trabajar y comienza a hablar. Y lo último dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. No es que yo lo descubrí o es que yo me di cuenta, no, es que el Espíritu Santo me ha hablado, me ha mostrado qué es lo que va a acontecer. Muy bien, gracias por esa aclaración. Creo que es muy importante lo que acabas de mencionar. Solo para unir un poco esto con los reformadores. Entonces, los reformadores de alguna manera no eran gente, bueno, también eran gente muy inteligente, ¿no? Sí. También eran gente muy preparada. Muchos de ellos tenían títulos incluso doctorales en ese tiempo. O sea, eran maestros, ¿no? Y Dios creo que cuando más te preparas, te puede usar mejor todavía, así que no está mal prepararse. Pero ellos interpretaron por esas habilidades o llegaron a comprender algunos temas tan importantes en la Biblia porque el Espíritu Santo se los reveló. Sin duda es el Espíritu Santo quien guió a Martín Lutero, Wycliffe, Hus, Tyndale, todos ellos para que puedan ellos realmente entender el mensaje. Fue el Espíritu Santo quien los iluminó, los condujo, les habló, les mostró la verdad. Dos temas me gustaría que también la lección menciona mucho, que ellos entendieron bastante bien. Un tema tiene que ver con la salvación por gracia, que creo que hasta ese tiempo no se entendía tan bien, porque muchos de ellos hasta tenían que comprar algunas cosas para alcanzar la salvación. Y los reformadores, por obra del Espíritu Santo, como ya ha quedado claro, interpretaron el texto de forma correcta, usando el mismo texto también, ¿no? Que es otro principio importante de la interpretación bíblica, porque la misma palabra dice un poquito acá, un poquito allá, un renglón acá, un renglón allá, que nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Pero ellos entendieron el tema de la salvación por la gracia. Pero también me parece que el otro tema importante que ellos entendieron es la obediencia, una vida de fe, una vida de obediencia. Capaz comenzamos hablando de la salvación por la gracia, que es uno de los temas que ellos comprendieron. Muy bien, pienso que uno de los pasajes que puede ayudarnos a ver esa relación es el texto de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 10. Dice la palabra en Efesios 2, 8 al 10, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Aquí vemos por lo menos tres elementos. El primero es gracia, el segundo es fe, por medio de la fe, y lo tercero es las obras, creados para buenas obras. Bueno, es cierto que a lo largo específicamente de la Edad Media, pues muchos creían que la salvación se lograba o la justificación se lograba a través de penitencias, a través de la indulgencia, a través de viajes hacia la Tierra Santa o peregrinaciones a diferentes lugares. Entonces, de esa manera, entonces, o a través de donativos que uno daba, se lograba la salvación. Mira, tal vez no te quiero cortar, tú vas a continuar, pero yo quería mencionar que yo vengo de un pueblo, nací en un pueblo pequeño donde la gente hace muchos donativos justamente, no sé si para alcanzar la salvación, pero se trata de donativos religiosos, en fiestas religiosas, se compran cosas, se donan. No sé si detrás de esto todavía existe esta mentalidad, ¿no? Esta mentalidad de que cuando yo hago esto, Dios de alguna manera me va a ayudar, ¿no? Pero creo que no es algo que solo ocurrió en la Edad Media, eso iba yo, ¿no? Me parece que de alguna manera quedan algunos rezagos por todavía nuestro tiempo. Sí, bueno, y yo pienso que, ya que tocaste ese tema, nosotros como latinos, específicamente Perú, como un lugar donde se estableció con mucha fuerza en sí España
y el pensamiento católico. Ujú. Entonces, todas esas ideas, de paso España era uno de los países más católicos de Europa, junto con Portugal, Ujú. muy leales a la Iglesia Católica. Entonces, lógicamente, todas esas creencias han quedado impregnadas. La salvación a través de méritos que yo hago. Pero la palabra de Dios nos muestra que la salvación no se logra de esa manera, sin desmerecer las donaciones, sin desmerecer los sacrificios que uno está llamado a hacer. Pero estos no hacen que yo gane la salvación. Ujú. La salvación viene a ser, como lo dice el texto bíblico de Efesios 2:8, somos salvos por gracia. ¿Qué es la gracia? Gracia es un don inmerecido. Gracia es un regalo que da ¿quién? Lo da Dios. ¿A quién? A la humanidad. Pienso que San Juan 3:16, uno de los pasajes más conocidos del texto bíblico, lo resume cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en ese amor que hizo, dio. La gracia es en sí el motivo, o la gracia es en sí la salvación. ¿Y la salvación quién es? Es Cristo Jesús. Ahora, el regalo es Cristo Jesús, la gracia es Cristo Jesús. ¿Qué me toca hacer a mí? Bueno, es como cuando alguien te dice, mira, yo te regalo este libro. Ujú. Ahora, ¿qué tienes que hacer tú? Bueno, lo que tengo que hacer para poder tomar ese regalo es, pues, estirar mi mano y poderlo tomar y Ujú. poderlo llevar a mi casa. Ese acto es, pues, el acto de la fe. O sea, Dios dio a Cristo Jesús el regalo, pero ahora es a través de la fe que yo entonces tomo ese regalo que es Cristo Jesús y confío, tengo fe en Él y en el sacrificio que Él hizo y comienzo a transformar, llevar una vida de transformación, como dice el texto, para buenas obras. Me llama la atención el hecho de que tu fe lo relacionas con el acto de tomar la Sí, Biblia, sí. porque normalmente las personas cuando piensan en fe no piensan en una acción, no piensan en el tomar, en el hacer, en el agarrar algo, en apropiarse de algo, ¿no? Sino piensan más bien en algo más mental, en algo más interno, personal, decir, Ya. bueno, yo creo, acepto, ¿no? ¿Por qué relacionas la fe con una acción? El punto es que el término fe en el texto bíblico que es pistis, no solo está relacionado con la parte Ujú. mental. Claro que hay una parte mental allí, pero esa parte mental se complementa con una acción. O sea, la fe no solamente es algo, algo mental, sino también es fidelidad. Se puede traducir como fidelidad, de paso fe. En segundo lugar, los ejemplos que nosotros encontramos en Hebreos 11, que es el capítulo por excelencia que describe la fe, muestra a personas que creen y por ende actúan, y por ende extienden la mano, y por ende hacen sacrificios y todo ello. En ese sentido, capaz lo que dice Santiago es pues una realidad, ¿no? Porque el hermano del Señor Jesús, Santiago, dice, mira, tú muéstrame tu fe, ¿no es cierto?, sin obras, y entonces yo te voy a decir que no tienes fe, ¿no? Pero yo te voy a mostrar mi fe con mis obras, para que tú veas que yo realmente tengo fe, ¿no? Entonces creo que eso es importante aquí en relación. Seguías tú hablando de que no solamente hay fe, sino que hay obras, que es una relación acá, ¿no? Sí, el punto es de que Pablo en diferentes cartas, él enfatiza que no somos justificados por las obras de la ley. Eso a mí me llama mucho la atención porque en sí está hablando de la ley. Entonces, obras de la ley que tenían que ver pues con obediencia a la circuncisión, obediencia a fiestas solemnes, obediencia a diferentes cosas que la ley ordenaba, que de paso, dicho sea de paso, eran buenas, pero que en sí no salvaban. Los 10 mandamientos son santos, justos, buenos, pero no salvan, no justifican a la persona.
¿Quién es el que justifica? Es la fe en Cristo Jesús, lo que entonces justifica a la persona. Por eso es que él repetía eso, por lo que dice en Efesios 2:9, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, la salvación no se da por obras mías, sino se da por el regalo que Dios dio y porque yo ahora acepto ello y tomo ese regalo que Dios me ha dado. Pero ahí mismo en el versículo 10, el texto dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo para buenas obras. Pareciera ser una contradicción. Versículo 9 dice, no por obras, para que nadie se gloríe, pero en el 10 dice, pues creados en Cristo para buenas obras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en el segundo caso no soy yo haciendo las obras, sino es Cristo quien recrea mi ser y comienzo entonces a actuar, entonces ya haciendo buenas obras. Cristo en mí. Ahora, no quiero meterte en problemas, Jesús, pero hay gente que podría pensar así, dice, bueno, entonces seguramente Cristo no está en mí, por eso yo siempre hago malas obras, ¿no? Porque ojalá que algún día Cristo esté en mí para comenzar a hacer algo bueno, pues, ¿no? Porque hay gente que piensa así. Hay una parte humana en esto, o sea, nosotros necesitamos alguna cosa hacer para que de alguna manera esto se haga realidad, o es que tengo que esperar a que el Señor Jesús de alguna manera venga, me tome, me posee y ya yo voy a obrar de forma correcta. A ver, punto número 1 es, cada persona tiene que tomar una decisión. Cristo Jesús no va a ingresar a ninguna persona. De paso, hay muchas imágenes dentro de la Biblia que muestran a Jesús tocando la puerta del corazón, Jesús invitando diciendo, hoy es el día de salvación a través de Pablo, para que uno pueda entonces ir hacia Él. Pero no es que Jesús va a ir a la persona que no quiere. De paso, Jesús en el ejemplo de los gadarenos, por ejemplo, de Gadara específicamente. El pueblo de Gadara rechazó a Jesús, dijo, Jesús, no queremos que vengas, vete. Y Jesús dio media vuelta y se fue. Entonces, ¿a qué conclusión llego? En primer lugar, que cada persona que rechaza a Cristo Jesús, pues Cristo Jesús no va a ingresar en esa persona. En segundo lugar, hay un elemento humano muy importante. Dios nos ha creado con libre albedrío, capacidad para poder elegir entre lo correcto y lo incorrecto. Y eso lo encontramos desde el Antiguo Testamento y continúa en el Nuevo Testamento. Entonces, cada ser humano es responsable de la decisión de ir hacia Cristo Jesús o no ir a Cristo Jesús. O sea, la decisión está en cada uno. Uno podría argumentar, pero yo tengo la naturaleza pecaminosa, entonces yo no puedo decidir. No, si esto fuera así, entonces no existe libertad. No hay capacidad de elección. El hecho de que vivamos en un mundo de pecado no nos ha quitado la posibilidad de elegir. Incluso Adán y Eva, nosotros vemos que ellos después de haber caído en pecado, ahora comenzaron a elegir de forma correcta, ¿no? Entonces me parece, queridos amigos, nosotros tenemos que estar conscientes de que también tenemos una parte importante que desempeñar en este trabajo de Dios. Dios nos regala las cosas, Dios hace las cosas, porque el mayor regalo que Dios ha mandado para que nosotros seamos salvos se llama Cristo Jesús, se llama el Señor Jesús. Él envió a su Hijo, como ya bien se dijo acá, y que está registrado en la palabra de Dios, para que nosotros seamos salvos. Ese es el gran regalo. Y claro, nosotros necesitamos acercarnos a Él. Para eso está su palabra. Necesitamos arrodillarnos para orar y hablar con Él. Necesitamos caminar con Él, asistir a la iglesia. Necesitamos escuchar de Él. Necesitamos compartir de Él, hablar con otras personas de lo que Dios va haciendo con nosotros o de lo que Dios va revelándonos en su palabra. Esas son partes indispensables que tenemos que hacer. Y ahí es nuestra fuerza de voluntad la que va a intervenir. Porque somos nosotros los que tomaremos la decisión de levantarnos un día temprano para orar. Somos nosotros los que tomaremos la decisión de levantarnos y leer un texto bíblico. Somos nosotros los que vamos a tomar la decisión de decir, bueno, hoy en esta tarde voy a salir para hablar con mi primo, con mi pariente y voy a leerle un texto bíblico. Ahí Dios no te va a usar como un robot y te va a obligar. Pero cuando tú haces eso,
entonces lo que ocurre es lo que dice el libro justamente Romanos, ¿no? La fe va creciendo por el oír. Y el oír por la Y el palabra de Dios. oír por la palabra de Dios. Amén. Y nosotros vamos creciendo en la gracia del Señor, ¿no? Entonces, y eso vivieron los reformadores, ¿no? Esa fue la experiencia de los reformadores. Quizá añadir un poco más ahí, vuelvo a lo que justo estabas mencionando, que la fe, muchos la limitan solamente a algo mental, pero la fe que el Señor espera en cada uno de nosotros es la fe en Cristo Jesús. Ahora volvemos. ¿Y qué significa la fe en Cristo Jesús? Pues la fe en Cristo Jesús significa la fe en la palabra de Dios, en la palabra que es la Biblia. ¿Cómo se relaciona Jesús con lo que viene a ser la Biblia? Pues Jesús es la palabra hecho carne y la Biblia viene a ser la palabra escrita. Lo que nosotros tenemos en la Biblia viene a ser prácticamente la fe de Jesús, es la palabra de Dios que Cristo Jesús nos ha proveído para que nosotros, basados en ella, podamos alcanzar la salvación en Cristo Jesús. Gracias, Jesús, por ponerlo de forma tan clara, ese tema que a veces es complejo, porque algunos piensan que las palabras de Jesús son las que están en rojito en mi Biblia, ¿no? Pero no son esas las palabras del Señor Jesús. La palabra del Señor Jesús es todo, porque es desde el Génesis hasta Apocalipsis, es el Señor Jesús hablándonos, es diciéndonos, ya que Él no puede estar en persona acá, ahí está, en persona tienes la Biblia y es el Señor Jesús hablándonos. Bueno, ya tenemos que cerrar nuestro programa, así que voy a pedirte que por favor tú nos des un comentario final y tal vez de eso, después de eso vamos a hacer una oración. Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir, a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios es la fe de Jesús, es el mensaje que Dios nos ha dado para que, basados en ella, podamos nosotros caminar con Cristo Jesús, tomar el regalo que Dios nos ha enviado, que es Cristo Jesús, y de esa manera encontrar la salvación. Este es mi llamado, mi invitación sería para que cada día podamos estudiar la Biblia, cada día podamos abrir la Biblia y poderla leer previamente, pidiendo siempre la dirección del Espíritu Santo y alimentarnos de ella, así como alguien que está hambriento, que de repente ha pasado varias horas sin ingerir alimento y ahora está comenzando a gustar la palabra de Dios. Es esa misma palabra que dio vida, la palabra de Dios que dio vida a todo este mundo, también va a darte vida, va a darte sabiduría, va a transformar tu corazón. Y el resultado de todo eso va a ser buenas obras que Cristo va a hacer a través tuyo. Amén, amén. Queridos amigos, en el pasado ya hubo gente que vivió una vida de fe. Están los que están en la Biblia y están los grandes reformadores de los que ahora hemos hablado un poquito. Personas que vivieron una vida de fe auténtica. Su fe los llevó a traducir el texto bíblico. Su fe los llevó a interpretar el texto bíblico con la ayuda del Espíritu Santo. Su fe los llevó incluso a morir. Su fe les hizo vivir una vida de obediencia. ¿Qué está haciendo tu fe en ti? ¿Qué es lo que está produciendo? ¿Eres una persona de fe? Dios permita que tú y yo seamos personas de fe y que nuestra vida de obediencia muestre que realmente somos gente de fe. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir este tiempo, ¿no? Siempre es una alegría conversar contigo. Sabemos que también estás preparándote más y más allá en el norte, en Estados Unidos, estudiando un doctorado, así que pedimos que el Señor te pueda bendecir en esa preparación, porque con seguridad va a ser de mucho beneficio para la iglesia también. También queremos que el Señor pueda bendecir tu familia, ¿no?
que Dios pueda bendecirte. Gracias por acompañarnos en esta ocasión. Vamos a orar, amigos queridos. Padre querido, gracias por acompañarnos en este momento. Gracias porque tu presencia nunca nos deja, Señor. Gracias porque tu Santo Espíritu nos acompaña. Y también queremos pedirte lo mismo por nuestros amigos que están del otro lado de la radio o del canal YouTube, escuchando, que tú puedas estar con ellos. Responde a sus pedidos, a sus necesidades. Ayúdales a ellos a crecer en fe, que sus vidas puedan ser vidas que muestren que realmente creen en ti, que son hombres y mujeres de fe. Que la vida de obediencia, la vida de entrega a ti pueda ser la máxima prueba de que ellos realmente están siendo guiados, conducidos, protegidos, transformados por tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú te quedes también con nuestros seres queridos, con nuestros familiares, donde ellos se encuentren. Gracias por este programa. Te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Queridos amigos, este fue su programa Diálogo Abierto. Nos vemos la próxima semana.